Muy buenos días. Nos encontramos hoy, el día de hoy, con el candidato a la presidencia por el partido Progresemos, Paul Jaimes. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal? Mucho gusto, Enzo. Muy buenas tardes a los que nos ven. Y bueno, efectivamente, soy el candidato a la presidencia del Perú del partido Progresemos, cuyo símbolo es este hermoso símbolo de un perro de color verde. Así que vamos con todo. Muchas gracias por aceptar la entrevista, que es más un conversatorio, como lo habíamos conversado. Y en realidad las preguntas van a ir directo hacia tu plan de gobierno. Dale. ¿Correcto? El primer bloque, que creo que es lo que más va a interesar a la población, es el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, en realidad. Acá en tu plan de gobierno tienes 10 compromisos priorizados, en el 1.2. Y el primer punto específicamente indica Perú seguro, la seguridad integral para el progreso. Violencia cero, este es el punto número 2. Lucha contra la violencia en todas sus modalidades. La pregunta sería, ¿cuál sería lo primero, o qué es lo primero que tú harías de llegar a la presidencia y cómo tú combatirías la inseguridad ciudadana? Me parece que mal llamada inseguridad ciudadana. ¿Cómo la combates? O sea, ¿cuáles serían tus primeros pasos? ¿En cuánto tiempo crees tú que podrías combatirlo? Yo estoy muy en contra de aquellos políticos tradicionales que siguen punto 1, punto 2, cuando para mi persona es que todo va en forma paralela, en agenda, y todo es viable. En ese sentido, de todas maneras, voy a modificar el artículo 137 de la Constitución para militarizar todas las zonas que están declaradas en extorsión. ¿Y eso qué significa? El estado de sitio, porque el estado de emergencia no ha servido absolutamente para nada, y restringiendo derechos fundamentales de estos malditos delincuentes, vamos a sacar esta lacra de las ciudades donde el día de hoy se esconde. Segundo tema paralelo. De todas maneras, voy a priorizar un premio económico y el ascenso inmediato para todos aquellos policías que me capturen en su día de Franco un delincuente del crimen organizado. En forma paralela, voy a modificar el plazo de flagrancia el día de hoy de 24 horas y de la investigación fiscal de 48 horas a 7 días para que los delitos no queden impunes. Y en forma paralela estoy presentando la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para nosotros esta Corte no sirve absolutamente para nada en el caso de defender a los buenos peruanos, porque solamente me ha defendido a puros delincuentes. Ahí has mencionado un punto muy interesante. ¿Cuál sería el proceso? No te lo pido detalladamente legal, pero muchos indican de que es un proceso que le costaría mucho al país, que sería muy largo, que habría sanciones. Es que esa es la narrativa que te quieren imponer miserables o traidores a la patria. Un ejemplo, recordar el que nos llevó a esta competencia de esta Corte por un hecho del monstruo de Armendáriz allá por el año 1978, o sea, tenemos 47 años en esta competencia, fue un presidente de la República, un traidor que fue Francisco Morales Bermúdez, ¿ok? Y de acuerdo a la ley, otro presidente del Perú es el único con la capacidad de presentar la denuncia. No lo puede hacer el Congreso, ni un alcalde, ni un gobernador. Solamente lo puede hacer un presidente. Así que cualquier militar que diga que no te tienes que retirar de la competencia de la Corte es un traidor a las Fuerzas Armadas, o cualquier general que también te diga lo mismo es un traidor a la Policía Nacional, porque la Corte Interamericana ha defendido por años en una consigna política a todo miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Otro ejemplo que te doy bien en claro: ¿existe alguna víctima de los asesinados o familiares de los asesinados en el tema de transporte, o cupos o extorsiones en el Perú, donde esta maldita Corte levante un comunicado o una señal de protesta para defender los derechos de los buenos peruanos? No lo hace. Pero si tú eres un delincuente con todas las requisitorias y condenas habidos y por haber, tú obtienes una cautelar en poco tiempo y una reparación. Pero si tú eres una persona de bien, y muchos no se ponen en el zapato de otro, has juntado tu dinero con los ahorros honestos de toda tu vida, has puesto un negocio, al rato llega un motorizado y te dice: a partir de ahora la mitad de tus ingresos son míos, y si no, vas a morir o tu familia va a morir. Vas y haces la denuncia, no sirve para nada. ¿Por qué?
más de 500.000 de personas o quizás más, el día de hoy están siendo extorsionados. ¿Sabes cuántos efectivos policiales tiene la policía? Un poco más de 136.000. Entonces, ¿cómo va a poder cubrir? O sea, existen más extorsionados que miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿Y sabes por qué están vivos ellos? No por la policía, sino porque están pagando el cupo. Porque si decidieran no pagar el cupo, tendríamos el genocidio más grande de América Latina, de nuestra historia reciente, el día de hoy, pero como consecuencia del crimen organizado. Esa es la cruda realidad. Quizás para la próxima entrevista que tengamos, muchas familias van a seguir siendo enlutadas, habrá nuevos asesinatos, otras personas estarán llorando la prenda llena de sangre porque no pudieron pagar el cupo, o muchas familias decidieron migrar fuera del Perú y vender todas sus cosas. Esa es la cruda realidad. Entonces el procedimiento de todas maneras es el siguiente: que el presidente de la República lo presenta, se eleva al Congreso de la República, ahora hay bicameralidad, ya no es una, se aprueba por mayoría, se va a la comisión, lo eleva a la Corte, y en el plazo de un año la Corte me dice, ¿te ratificas o no te ratificas? Es decir, confirmas tu voluntad de retirarte. Entonces planteo y confirmo la voluntad de retirarme y ya estás liberado de la competencia. Pero ahora tú tienes que hacer una serie de modificatorias para el perfeccionamiento y ejecución del mismo. ¿En qué artículo y para qué situaciones? Y lo que hemos dicho siempre, es en el estado de flagrancia, porque no puede haber persecuciones políticas con este tema, flagrancia, y para delitos de máxima criminalidad, nada más. O para el caso de violaciones de menores de 6 años seguidas de muerte. Solamente en esos supuestos. De ahí tú tienes que modificar el Código Penal, de ahí tienes que fortalecer y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Decreto Legislativo 052 del Ministerio Público, y también tienes que modificar tanto la ley y el reglamento de la Policía Nacional del Perú para fortalecerla y que no haya persecuciones o casos de violación de derechos humanos. O sea, pero el primer acto es liberarte. Si ya lo hubieran hecho hace 10 o 15 años, ya tendríamos los primeros procesos al día de hoy. Pero siempre te venden la narrativa que no se puede, pero sí para meterme en el problema sí se pudo. Claro. Pero para sacarme no se puede. Entonces es la pregunta jurídica que lo he discutido con constitucionalistas, con políticos y con penalistas. Entonces, ahí la pregunta, aparecerían 3 preguntas inmediatas en mi mente, ¿no? La primera es, ¿qué opinas de Bukele? La segunda... Él aplica el estado de sitio. ¿Cómo? Él aplica el Un estado de sitio, claro. Él Entonces, pero, ¿tú simpatizas con Bukele? Sí, claro. Sí. A ver, ¿qué sucede? Claro que la realidad es distinta. A un país del tamaño un poco más chico que Lima, con 3 millones de habitantes, sí, claro, y el crimen organizado, prácticamente todos los integrantes tienen tatuajes, sea maras, etc. Ayer justo hablaba con el exministro de Justicia de Bukele, que está acá en Lima, y tocábamos algunos puntos de defensa. La pregunta es la siguiente: él aplica el estado de sitio con la venia del Congreso, porque tienes que tener un periodo determinado. Tú no es que te puedes ir por todo el tiempo que te dé la gana. Sí, voy a hacer mi siguiente pregunta. Sí, no te puedes ir por el tiempo que te dé la gana. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú necesitas aplicar el estado de sitio para tener resultados efectivos? No. Y le he prometido, dame 6 meses y te pacifico un país. Y la siguiente pregunta o respuesta que te voy a decir, que como no se ha construido ningún solo penal de máxima seguridad hace 17 años por culpa de esta maldita corte, entonces voy a tener que usar los calabozos militares mientras construyo los anexos o ampliaciones y nuevos penales en la puna. Entonces ya saben su destino. Inteligencia tiene descifrado en qué provincias y distritos viven los grandes líderes de estas bandas. Ok, pero tú no lo puedes capturar porque siempre hay infidencias, Sopo. Entonces, ¿qué significa el estado de sitio? Yo detecto, por ejemplo, que San Juan del Lurigancho me alberga a 30 de las más grandes bandas que me azota el país. ¿Ok? Suelto a 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas, declaro el estado de sitio, sitio todo el distrito, no me entra ni me sale nadie, y en 4 días ingresan a todas las viviendas acompañados de fiscales de prevención del delito, con cámaras, y si quieres el defensor del pueblo,
porque estoy buscando a delincuentes, no estoy buscando a personas de bien. Claro. Entonces, tú no tienes ningún problema, esta porquería, una vez capturado, y si me he retirado, si quieres, puedo inclusive hasta suscribir convenios para exportar a estos delincuentes a penales de máxima fuera del Perú. ¿Cuánto me cuesta mantener el día de hoy a un preso? $7. Su desayuno, comida, cena, y si fuera el caso, asistencia médica o por lo que sea. Ese es el promedio. ¿Y cómo harías, y justo ahora que mencionas el tema Bukele, cómo harías con un Congreso en contra? Porque hoy en día, si nos damos cuenta, todo lo maneja el Congreso. O sea, el Congreso gobierna, el presidente muchas veces da la sensación que está ahí pintado pone, sí. Sí, saca, Ya, tenemos pero ¿sabes 8 qué? presidentes en 10 años. Miren, señores, y se lo explico. No nací para soportar a nadie. No soporté a Hernando de Soto. O sea, ya te dice mi temperamento. No soporto a ningún político tradicional. Voy con todo, pase lo que pase. Señores, yo planteo el estado de sitio y muchas modificatorias. Mi bancada que estoy llevando, o la bancada que llevamos a la Cámara de Diputados y Senadores, van en la misma consigna. Somos dialogantes y vamos a obtener los puntos de consenso. Y si no, señores, perfecto. Voy a plantear cuestiones de confianza o planteo referéndum que la Constitución me permite, claro, y vamos a ver con un país encima si ante la presión social, si das marcha atrás o piensas en el país. Esa es la situación Serían real. 3 cuestiones de confianza. Sí, correcto. Con ministros que no le gusta el Congreso, sí, entonces sí, te dirán que todo no un y tú gabinete los cambios. contra la pared. Como hizo Y Vizcarra, si no, pues, pongo referéndum. Y si no, me retiro, no he cumplido como un miserable y planteo nuevas elecciones conforme a la Constitución. Claro, porque yo he visto muchos candidatos políticos viendo, no solamente, o sea, de varios partidos, que hay una gran cantidad de candidatos que van a diputados y senadores que han sido asesores en el Congreso. Sí, claro. Entonces, si los disuelves, no les va a gustar en lo absoluto. Yo ¿no? también he sido asesor. Claro. Contigo también, pero claro, más que nada como... principal. Claro, pero no, estoy hablando más que nada en el caso de que tú llegues a la presidencia y tus oponentes, vamos a llamarlo, que estén en el Congreso, no les guste que disuelvas un Congreso, ¿no? Por más cuestiones de confianza y lo demás. O sea, asumo que te querrán vacar antes, ¿no? Sí, está bien y es válido. Pero antes que me quieran vacar, utilizo los mecanismos constitucionales. O sea, sí hay formas para, sí, para evitar... hay mecanismos legales. Y el otro tema es que nunca subestimes... A ver, ¿te gusta TikTok? TikTok sí, lo veo de cuando en cuando. Ya. Porque uno puede hablar mil cosas, mil tonterías, pero a las prácticas tú te remites. En nuestro TikTok está subido mucho de nuestro meeting a plaza abierta, multitudinaria. Soy un partido nuevo. No soy una cara conocida con un pasado político o el partido mismo. Decidimos no ir en alianza. Sin embargo, ya habremos realizado 10 meetings a lo largo de todo el Perú multitudinario. Y la pregunta es la siguiente. Hoy recién me ponen las encuestas. Me ponen aquí, ya vamos creciendo y le he ganado a varios. Ya. No obstante ello, a mí no me importa absolutamente nada. Lo reto a Alfonso López Chao, a Rafael, o a Keiko, o a Carlos Álvarez, que me digan en qué parte del Perú pueden hacer el meeting más grande que ustedes consideren, y sobre todo el sur del Perú, y yo hago otro meeting el mismo día en forma paralela. Ni uno ha podido llevar un solo meeting a plaza abierta. Y cuando Rafael ha querido llevar, utiliza un salón privado, harta seguridad, obligando a muchos trabajadores de su partido que ganaron municipales para que vayan. Nosotros no tenemos presupuesto ni para pagar portátiles, ni para pagar o tener gente pagada, ni obligar a nadie, porque nunca hemos estado en política. No tenemos ni un municipio, ni un gobierno regional. Son gente que está muy indignada, insatisfecha, resentida con una clase política. Y mi mensaje es muy antisistema, muy disruptivo, muy temperamental. Y ese es el tema. ¿Con la policía tú la reestructurarías totalmente? Porque, por ejemplo, y es una opinión muy personal, ¿no? Reestructurar, porque, por ejemplo... Para corregir las debilidades y fortalecer donde se tenga que... Claro, porque, por ejemplo, y eso es una opinión personal, ¿no? Pero para poner en contexto, yo veo que, por ejemplo, la policía está encargada de poner los salvavidas,
Yo creo que es un área de la policía que bien podría brindarlo la Marina de Guerra, por citarte un ejemplo al aire, ¿no? Y esos oficiales mandarlos a otro lado, ¿no? Sí, o destinar o reubicar pero quizá a la recuerda policía que- para otras cosas, Sí, ¿no? pero recuerda que son pocos. Recuerda, no, se puede cambiar y todo favorable. Solamente estoy procesando, haciendo el análisis. Ujú. Son prácticamente se usan en verano y después todo el resto de Claro. temporada ya pasan a ocupar alguna función. Lo más preocupante en la policía, a mi entender, es una situación. Se ha detectado que en la captura de varios líderes de bandas Ujú. existen presuntamente en planilla Claro, de estos así es. delincuentes muchos suboficiales y oficiales. Ujú. Se ha detectado que están vinculados al crimen organizado. Claro. Y la pregunta es, ¿ya se están pudriendo en la cárcel? ¿Han tenido una pena de 35 años o cadena perpetua? Ujú. O sea, el Estado te da todos los mecanismos legales para que nos defiendas, Ujú. para buscar el orden interno, la paz interna, y traiciona de esta manera. Entonces voy a modificar el Código Penal, Ujú. buscando que toda la estructura criminal Ujú. tenga una pena de cadena perpetua. Ujú. ¿Qué es lo que quiero decir? Siempre cae el más cojudo, pero nunca cae el autor intelectual, Claro. el financista, el que lava el dinero, el partícipe, copartícipe, el autor, el coautor, en segundo grado, directo. O sea, toda la estructura va a estar modificado en un nuevo artículo de Código Penal. O que pasen por polígrafo, ¿no? Correcto. No, Como no, en pero algunos toda la países estructura. que cada 6 meses todos los policías pasan por polígrafo y se acabó. Sí, pero yo soy más de la idea que la letra entra con sangre. No. O sea, soy muy a la americana, Ujú. que cuando tienes una sanción ejemplar es de donde tú ya puedes tener Ujú. el motivo para ser disuasivo. Ya, claro. Porque la gente tiene un problema. Si de verdad te vas a podrir en la cárcel, y el otro tema es, y si vas a poder evitar, porque existen otros mecanismos de que reine la impunidad y se presten. Claro. Entonces la pregunta siguiente es, ¿tú le puedes pedir a un delincuente que luche contra el crimen si ellos son parte o responsables de que la delincuencia haya crecido tanto? Porque nadie va a pensar que la delincuencia creció de la noche a la mañana. Es consecuencia Ujú. de una clase política miserable que lo dejó crecer Claro. y que en este momento nos está azotando el país. Ujú. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que muchos políticos miserables han hecho fortuna, han ganado regiones, municipios en varias partes del país, sobre todo el norte, Ujú. y para ellos es un gran negocio que la delincuencia haya crecido, porque si ya no hubiera delincuencia, ellos no hubieran soportado políticamente, ¿entiendes? Sí, 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 sí. O sea que en tu desgracia, otro Claro, vive. otro beneficio. Cambiando un poquito el tema, al punto 3, acá hay un tema muy importante también, reforma del sistema educativo. ¿Cómo reformar todo el sistema educativo con un sindicato anclado a eso que no lo permite? Es que lo que pasa es que ya tienen su sindicato y tienen régimen laborales que ya tienen sistema. No obstante a ello, todo lo que sea negociaciones colectivas en favor de la calidad educativa, de la ciencia, la investigación, perfecto. Y que sobre todo proteja el interés superior del menor, conforme lo establece el texto único del Código del Niño y del Adolescente. Y en ese sentido, lo que estoy diciendo, nada de agendas ideológicas que me destruyan a los niños, Ujú. ni a la familia, ni tampoco la calidad educativa, y estoy en contra de los vagos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, si hay propuestas que sea en los conceptos que ya acabo de mencionar, bacán, pero si no, no va a ser puntos de agenda. Y en ese sentido, tengo que ver lo siguiente, la deuda del magisterio, que vienen dilatando y postergando varios beneficios económicos. Sin embargo, el Estado sigue perdiendo plata, subsidiando con auxilios económicos, por ejemplo, la desgracia en Petroperú. No voy a inyectar ni un solo sol, ni un solo dólar. Ya en Pero Perú, nada, entonces. Nada, si me plantean
luego de ver los estados financieros y ver el flujo y una auditoría real, ahí recién determinaré cuáles son las unidades productivas que son sus componentes, que me dejan cifras en azul y cuáles en rojo, para saber lo que está en rojo, qué puedo hacer o no hacer, pero quiero ver los estados financieros. O sea, soy más técnico para mi pronunciamiento. En todo lo que has mencionado, perdón, el gran problema, hay sindicatos de por medio, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran... Pero también recuerda una algo. gran barrera, porque Petroperú no se va a dejar privatizar mientras estén los sindicatos con todos los beneficios, igual que Sedapal. Y son los más conchudos. Claro, Sedapal heredan los puestos. No solamente eso. El día de hoy, y graben esto, ¿quiénes creen ustedes que son los funcionarios públicos mejor pagados de todo el aparato estatal? No son ministros, no es el presidente. No es el BCR. No es el BCR, no son congresistas, por si acaso. Que no te mientan. ¿Sabes quiénes son? Son los trabajadores de Petroperú. Fuera de tener sus sueldos grandes, tienen varias bonificaciones, gratificaciones, tienen premios que superan largamente los ingresos de cualquier persona en el aparato estatal, no en el privado. Y viendo que es una empresa que está hecha una desgracia, ¿por qué tienes que perder varios millones en sostener y ellos no ajustarse la correa? ¿No? Y es curioso porque esos sindicatos mucho cuestionan el sueldo de Velarde, pero no se cuestionan sus propios... Sí, claro, son conchudos. Ahora, ahí va mi siguiente pregunta. El conchudo no se mira al espejo. Exacto, ¿no? Entonces, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura en relación al BCR? Que todo el mundo quiere meter mano. ¿Tú piensas igual de sacar un porcentaje o mantenerlo? No. A ver, con todas las crisis políticas que hemos tenido, y creo que en 5 años ya vamos 7 presidentes y lo más, 8 presidentes, con que de repente el día de hoy quizás, no lo sé, pero espero que sí, sea censurado o que ya no esté en el cargo y se dé esta alianza de el fujipajerismo que ya sabemos. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente. Ha habido mucha inestabilidad política, no obstante a ello, seguimos consolidándonos como la mayor estabilidad económica en toda América Latina. Claro. En toda América Latina, porque estaba viendo cómo nos refieren en Chile o nos refieren en Colombia de nuestra situación económica. Claro. ¿Ya? Entonces, al César lo que de César. La política de muchas veces comprar más dólares en el mercado o soles, según cómo vaya la tendencia, para mantener una economía estable, o aprovechar que a veces los bonos suben o bajan, y tener esa política nos ha funcionado y está funcionando. No voy a tocar ningún solo sol o dólar de las divisas o reservas que respaldan nuestra economía nacional, como ya lo ha dicho otro candidato a la presidencia que ha estado preso por ratero y asaltante en el penal de Lurigancho, o que este señor piensa que Víctor Polay Campos, que es un terrorista sentenciado, es un luchador social. O sea, imagínate la desgracia de su mente, y este señor pretende conducir una gran responsabilidad como es la tranquilidad de millones de familias. ¿Tú te imaginas la desgracia que sería que si está viendo que está funcionando algo, que él diga que va a tomar la mitad de las divisas del Banco Central de Reserva para gastarlo en otro lado? No aprendes la lección de los países que ya han fracasado. Mira Bolivia. ¿no? Mira Bolivia, la desgracia. Los bolivianos en La Paz y Cochabamba, porque ellos primero son comerciales, son más comerciantes, se sienten más tranquilos del lado peruano y quisieran ser peruanos, y nuestra moneda, el sol peruano, el día de hoy es la más sólida de América Latina. La usaban en Bolivia incluso. Por encima del dólar. Claro. O sea, fíjate el peso del sol peruano. Y es preocupante cómo un candidato te dice que quiere probar otro tipo de modelo económico, por más que te pueda decir, pero está en la ley que yo puedo. Sí,
Y también te puedes tirar toda la plata. Y también puedes hacerlo como el coimero y por ladrón de Vizcarra que está preso y tirarte todo el fondo del plan de contingencia para usarlo en reactivo y demás y después cabecear al Estado. Y si mañana hay un desastre natural, ¿para qué crees que sirve ese plan de contingencia, ese fondo? ¿Para qué crees que sirve ese fondo? Señores, nos hubiera ayudado también muchísimo para el caso de contingencia, a pesar que lo tuvo que haber cubierto la empresa Rexol por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla y Chancay. ¿Cuántos pescadores artesanales y comercios que en forma directa o indirecta viven de ello? Vamos a modificar varias normas y también ya saben la empresa Rexol que vamos a imponer de todas maneras un fondo de contingencia para esos desastres de derrames con una carta fianza que se ejecute en forma inmediata a favor de las personas que han perjudicado y de la remediación ambiental, porque hay que tratar de remediar al estado originario que estaba antes del desastre natural. O sea, es tanto los temas que tocar y tan profundo, pero a mucha gente es... Porque te felicito, porque a veces ya en todas las entrevistas, sea señal abierta, cerrada, me dicen, ¿y qué vas a hacer por la delincuencia? ¿Y qué vas a hacer el tema? ¿Sabes cuánta gente ahorita está preocupada porque tienes un familiar con discapacidad y 3.5 millones van a tener este familiar para toda la vida y no tenemos un centro de rehabilitación, no tienen un colegio? ¿Sabes cuántas personas están preocupadas porque no le pagas el robo que le has hecho para tu aportación de Fonavi y que tú le estés pagando tus 200 soles en forma miserable cuando al 100% le podrías pagar? ¿Cuántas personas están preocupadas porque han servido de proveedores a un montón de empresas y los están cabeceando como las empresas chinas? ¿Cuántos pescadores están preocupados que salen a la mar y vienen con poca faena porque los cardúmenes prácticamente son depredados por los barcos piratas chinos? Hay que decir, y voy a detectar y voy a modificar la ley para que te pudras si estás coludido. Estoy hablando de lo de la Marina Mercante, que si tú habiéndolo detectado, estás coludido con estas naves piratas que me están depredando el litoral, ya saben tu destino. O sea, hay tantos temas que tocar, o ganaderos, o que es, según el último reporte, el 10% de todo el Perú no tiene estos 4 elementos. Y hace poco lo sacó el comercio. Conectividad, o sea, servicio de internet, luz, agua y desagüe. Imagínate, el 10% de los 34 millones de peruanos. Ahí justo voy a un punto en específico, y es que el tema de educación, salud y agua, que son principales, los mayores limitantes que tiene es justamente que son empresas estatales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la educación estatal, liderada por sindicatos, el tema de agua, que está CEDAPAL también, manejado por sindicatos. Entonces, vamos ahora al punto del tema de salud. ¿Cómo tú manejarías el tema del Ministerio de, o sea, el CIS y el tema de salud, que ambos están decadentes? Incluso mucha gente prefiere irse al CIS. Pero el CIS está mejor que de salud. A eso iba, ¿no? Está mucho mejor. Que a pesar de todo, yo he ido al CIS, la atención es pésima, pero al menos me fue mejor de lo que me fue en el Seguro Social, donde perdieron a un enfermo. En el caso de salud, y pese a que la ley te está volando un porcentaje que es el 8% de tu haber mensual, y que viendo que el sistema de salud ya colapsó y no sirve para nada. Y también voy a modificar el tema de los miembros de directorio ante el FONAFE. Eso. O sea que ya lo saben. Le voy a dar mucho más fortalecimiento jurídico al tema de salud y voy a retirar esa capacidad del FONAFE. Es más, voy a reestructurar FONAFE por varios temas en varios aparatos estatales. Bueno, el tema es el siguiente. Voy a dejar sin efecto esa ley de obligatoriedad que pases al sistema de salud, ¿ya? Y que sea facultativo. ¿Qué significa? O opcional. Que si a ti te retienen 300, 350, 400, lo que fuera, que puedas pasar a una EPS. Porque tengo que salvar tu vida. O sea, tú no puedes pasar entre cita y cita 3, 4 meses porque te mueres. Claro, 6 Entonces meses. mucha gente pasa y se va, dice, antes que me muera me voy ahorita a un policlínico o una clínica, porque esa es la cruda verdad. Sí, claro. Entonces, señores, voy a liberar esa obligación para que puedas pasar a una EPS y habremos salvado la vida de millones de personas. Pero otro tema importante. A mí me agrada mucho
el tema del PADOMIS. Voy a inyectarle un poco más de bueno. presupuesto. Sí. ¿Qué cosa es el PADOMIS? Es el Programa de Atención Médica Domiciliaria de Salud. Claro. Si tú tienes a una persona en tu hogar, adulto mayor, que por sus condiciones físicas ya no pueda llegar a un hospital o por emergencias, llega un médico especializado a tu domicilio y te atiende. O que tengas algún familiar que también esté en esta situación. Entonces, en un hecho histórico, sin precedentes, y pese a la desgracia que han aprobado, por ejemplo, para este 2026, 15.500 millones de soles, siendo el presupuesto más bajo de toda América Latina, si ves que un ingreso per cápita por persona en el Perú es de 8.5%. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo en este sentido? Que voy a crear el programa de atención médica domiciliaria para el CIS, Okay. que no existe, Claro. porque ha superado largamente la atención y capacidad de las mismas personas aseguradas en salud. Claro. Vamos a ayudar a miles o quizás un par de millones de personas con el tema del CIS. 2, voy a modificar el Código Penal para que todo personal en el tema de salud, enfermero o médico miserable, involucrado con estas mafias que me trafican los medicamentos, Sí. o las citas, o las atenciones, o amarrado con laboratorios, tengan una pena no menor de 25 años en el Código Penal. Te lo juro por Dios que lo voy a modificar porque quiero que te pudras en la cárcel. Porque tú por haber hecho ese negocio has llevado a la muerte a millones de familias. Hace poco, te comento, vi una entrevista de Paolo Benza a con un candidato que es médico, y Paolo Benza mencionó un tema muy importante, que es el que muchas veces malogran los equipos médicos adrede para poder después recomendarte Y los médicos afuera. dicen que no y lo defienden a capa y espada. Ya, pero yo te digo, por experiencia propia, ¿correcto? Por experiencia propia, yo puedo afirmar que eso puede ser muy cierto. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hubo un amigo mío muy cercano, su mamá fue al ministerio, o sea, al CIS, a lo que vendría a ser el CIS, a la clínica, le tenían que operar el corazón. El Estado le dijo que sí te cubre el tema de la cirugía y el aparato que tenían que ponerle, pero el médico, la enfermera, perdón, le dijo, uy, no hay en inventario. Y como lo necesitas urgente, se lo puedes comprar, uy, qué casualidad, al médico que te va a operar. Y uy, qué casualidad. Y también tiene su clínica, atiende una su clínica. clínica. Y no solo eso, te va a operar en las mismas instalaciones del Estado, ¿correcto? Pero uy, qué casualidad, ese médico también tiene justo lo que necesita y te cuesta 10.000 soles. Sí. ¿No? Entonces, demasiada qué casualidad. 100% cierto lo que Entonces, dices. Y eso sí. se llama mafia. O sea, te inducen, te inducen. a que todo esté amarrado y vayas a otro lado. Claro. O te dicen, mira, puedes comprar tus cosas acá afuera, ¿no? A mí en el Hipólito Unanue, por ejemplo, me derivaron del CIS de La Molina, porque yo soy de ahí, me derivaron al Hipólito Unanue para dientes, para una revisión de la dentadura, y me programaron después de 9 meses. O sea, yo fui, sin bromas, más o menos en febrero, marzo, y me programaron para diciembre 22 de ese mismo año. O sea, de marzo a diciembre yo tenía que esperar con una señora que no lo hizo frente a una computadora, sino tenía un cuaderno. Entonces ella agarraba su cuaderno y apuntaba más o menos los horarios en un cuaderno, ¿no? Entonces yo creo que lo que necesita el tema de salud en el Perú es básicamente mayor tecnología y mayor capacitación. Y tocamos otros ejemplos. Escucha. Señores, ¿quién en el Perú que ha sido atendido en un hospital y te han dado una receta para que vayas a la farmacia del hospital y dado la casualidad, no hay medicamentos en esa farmacia, pero en la farmacia de al frente está ese medicamento a 3 veces el costo? Y da otra casualidad, te voy a decir, que hay medicamentos que te venden, y muchos lo saben en varias partes, que te dice Ministerio de Salud Ministerio de prohibida Salud. su venta. Sí, muestra médica. ¿A quién no le ha pasado? Pero tienes que salvar tu vida. Claro. ¿Qué haces? ¿Hay algún detenido por esto? Ustedes saben
que de todos los... El nivel de atención primaria no es el hospital, por si acaso. Son las postas médicas para urgencias. Pero resulta que no quiere ir nadie a las postas porque infraestructura que se cae a pedazos, no está equipada, o sea, con algunos equipos, no está abastecida de medicamentos y no está el personal capacitado, especializado permanentemente. Entonces, señores, voy a inyectarle mayor presupuesto. Dado las casualidades que muchos médicos no reconocen, se hacen las compras por varios millones en medicamentos de las postas, pero resulta que a los días, y sin que haya mucha atención, ya no hay medicamentos. Y se pone un montón de fantasmas. ¿Y cuántas personas están presas por eso? Pero si tú le preguntas a muchos médicos, te van a decir, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es falso. Demuéstralo. Sí, defienden a capa y espada. Sí. No hagas espíritu de cuerpo. No hagas espíritu de cuerpo. Otro tema que voy a modificar. Muchos hospitales solamente atienden las cirugías o la programación de cirugías hasta las 7 de la noche. 7 de la noche. Por eso que te la pasas esperando en una larga lista de espera tu fecha para operación. Señores, voy a inyectarle el presupuesto para que tengamos los especialistas y puedan operar a doble turno. Porque podría haber operaciones programadas para las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, y cuántas vidas se pueden salvar. Claro. Otro tema importante, y aquí te lo voy a decir con conocimiento de causa. Yo soy huérfano, mis padres murieron, y sobre todo por mi padre de cáncer. Y resulta que en todos los oncólogos de los hospitales que fuimos, todos le dieron, según sus exámenes, 2 meses de vida a mi papá. Y en neoplásica también 2 meses de vida. Y cuando veíamos la gama de medicamentos que eran para su terapia, ya sea radioterapia o quimioterapia, son específicos. Y no hay más medicamento en el Perú. No es que a ti te dé la gana y por plata quieras comprar algo más, no. Hay una junta médica que ha aprobado en amarre con los laboratorios y la venia de Digemic, y esos son los medicamentos y que no te sirven para nada. ¿Y qué tuvimos que hacer? Porque no aceptábamos el destino. Hay medicamentos de alta gama, ya aprobados en nivel 3, certificados por la FDA de Estados Unidos, pero que no ingresan a Perú por estas mafias. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que importarlo a través de la química suiza hasta Europa, y gracias a estas ampollas, viendo los exámenes de mi padre de la metástasis, comenzó a reducirse los puntos. Y mi padre llegó a vivir 6 años. Amén. Entonces imagínate, de 2 meses a 6 años. Sí. Y no es que fue 6 años postrado en una cama o gritando de dolor. Comenzó a caminar, a comer, comenzó a tener una vida con mejor calidad de vida. Tuvimos muchas festividades como que quiero que tú lo tengas. Y eso fue gracias a que accedimos a otros medicamentos. Por tal motivo, señores, voy a reestructurar y simplificar la Digemic. Para que todo medicamento ya certificado por la FDA de Estados Unidos me ingrese a Perú. Es a un menor costo y mucho más asequible. Te voy a poner un ejemplo. Cada vez que voy a Estados Unidos, tengo algún familiar que te dice, un favor, Paul, ya que vienes a Perú, ¿me puedes traer estas pastillas que no tienen efectos secundarios para la próstata de tu tío? O otro familiar te dice para la gastritis, que aquí no hay. Hay otros que es para el estreñimiento, otro para la migraña. Mi hija que estudia en Los Ángeles, cada vez que viene, trae alguna cajita que le piden. ¿Sabes cuánto le cuesta en la droguería en Estados Unidos? $12, $13, $11, $14. ¿Sabes cuánto costaría o está un medicamento aquí en Perú, esa caja, y que no sirve para nada? Está 200 soles, 300 soles. La pregunta es la siguiente: ¿por qué te cuesta un mejor medicamento en Estados Unidos y a ese precio, y aquí un medicamento que no tiene ese grado de efectividad
varias veces el precio y no tiene el mismo resultado. Y ahí va mi siguiente pregunta. O sea, no estoy diciendo Claro. una estupidez, estoy diciendo una No, realidad, porque super realidad. ahí va mi siguiente pregunta con el tema de salud. Ya hemos hablado del tema estatal, pero hay un tema con el tema de los seguros privados. ¿No? Tú sacas un seguro médico por 15.000 soles, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú compras el medicamento dentro de la clínica con ese seguro, en 3 medicamentos se te fue el seguro. O sea, te pueden cobrar hasta 500 soles por una Como el pastilla. Como 500 Como el soles. SOA. Claro, no, como por ejemplo, dice, ok, acá te cuesta 500 soles, pero literalmente si tú te vas afuera, lo puedes conseguir a 10, 15 soles. Más barato. Entonces, ¿cómo se regula ese abuso por parte de las aseguradoras en donde en tres pastillas se me va el monto del seguro cuando todo el tratamiento lo puedo conseguir afuera? ¿Y cómo regular eso? O sea, ¿cómo...? Mira, acá esta superintendencia no sirve para nada, ¿ya? Que regula y fiscaliza. La vamos a tener que reestructurar. Hay que modificar las leyes, pero yo soy hincha, como te repito, que la letra entra con sangre. Tengo que modificar varias conductas del Código Penal. En otra entrevista te explicaré el tema cómo dirigen los expedientes técnicos para el tema de la corrupción, etcétera. Entonces, siguiendo este ejemplo, hay que reestructurar esta superintendencia, hay que regular su salud también, que no ha dado la talla, y muchos temas más. No es posible que lo que tú estás refiriendo, y no estamos descubriendo la pólvora, No, claro, porque eso es una realidad, pero muchos no se han atrevido, pero te la han prometido en campaña, y cuando entras de presidente, estás preocupado en tener un rol de joyas de oro, o arreglarte la cara, o tener un montón de mujeres que salen en la madrugada, como si fuera palacio, como si fuera un burdel. Señores, entonces esa es la desgracia que nos está llevando la calidad de personas que tú llevas, que no tienes valores sólidos, principios, no estás feliz con tu vida, te emborrachas de poder o de dinero. Por eso que yo estoy muy en contra de estos políticos miserables. Eso es lo que está pasando. Ya tuviste 50 años y no has cambiado absolutamente nada. Pero sí le prometiste cambiar pequeñas cositas a la gente, ni eso te atreviste. Acá indicas en tu punto 10, Perú biodiverso que defiende flora y fauna. Y veo que también el logo es un perrito. Como pudo haber sido un gato, como pudo haber claro, sido un no, mono. claro. Pero a lo O sea, que voy esa es es la de parte que... romántica de tu vida. Claro, a lo que yo voy básicamente, y ahí va mi pregunta también, es que es uno de los pocos partidos, por lo que he estado leyendo, Es que el único en toda América Latina. Exacto, bueno, sí, que tiene un punto en específico sobre el tema de los animales. Y el medio ambiente. ¿Podrías ampliar un poco, explicarnos más o menos cuál es su Sí. visión, el A porqué ver, de esto? a ver. Nuestro símbolo es el perro porque refleja, como tantos animales, nuestra lucha y sobre todo los que decidimos entrar a política y que somos activistas reales. Yo soy presidente de una fundación que es la única autorizada y registrada en Perú como fundación, no es ONG, ecoanimalista. En ese sentido, muchos activistas decidimos entrar a la política y constituir este partido para que sea realidad un sueño de que tengamos una agenda política nacional real y efectiva a favor de aquellos que no han tenido voz. Todo tipo de espécimen animal no puede hablar, pero nosotros vamos a hablar por ellos. No pueden votar, pero nosotros vamos a votar por ellos para las próximas generaciones. Y en ese sentido, ¿qué es lo que decimos? Vamos a modificar la ley para aumentar las penas en contra del maltrato animal. 2, vamos a promover como una agenda nacional una política de adopción, de rescate y protección de los animales. Vamos a tener las campañas de esterilización a través del Ministerio de Salud y del SENASA más grande de América Latina para reducir la sobrepoblación animal. Voy a incluir un artículo en la Constitución Política del Perú para que se declare como sujetos de derecho a todos los animales considerados mascotas en un hecho histórico nunca antes visto en toda América Latina. Voy a declarar en peligro de extinción, ya no vulnerable, muchas especies de fauna silvestre. Voy a reducir, a exterminar los permisos
de la casa deportiva, señores. Tengo que proteger la fauna silvestre para las próximas generaciones. Voy a declarar nuevos santuarios naturales, parques nacionales, nuevas reservas de biosfera, acuáticas, proteger las cuencas de río, de agua dulce. Voy a darle cadena perpetua, señores, a la práctica de la minería ilegal. Ahí va a ir con el siguiente punto. Ilegal que me está deforestando la Amazonía peruana. No voy a dejar pasar lo que han hecho en Inambari, Tambopata, en Madre de Dios. Ahora me están destruyendo y contaminando con mercurio y cianuro el río Nanay en Loreto, en Puerto Inca. Me han entrado al Manu, me han entrado al Candamo, a los bosques y manglares de Tumbes. Sí o sí, ministro del Ambiente, vas a ser procesado. Sí o sí vas a asumir esta responsabilidad porque no estoy descubriendo la pólvora. Y han sido asesinados más de 200 activistas defensores del medio ambiente. No voy a dejar pasar por alto porque van a tener justicia conmigo. Y ahí va mi siguiente pregunta. He visto que algunos candidatos se esfuerzan mucho por dividir la minería ilegal de la minería artesanal. ¿Correcto? Te explico. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que hay una diferencia entre la minería ilegal y la minería artesanal? No, te explico. Nosotros vamos a impulsar, promover, fortalecer las actividades mineras porque le da ingreso al Perú, millones de puestos de trabajo, desarrollo, pero en la que no me contaminen los ríos, y ahorita te doy la solución, en la sierra y en la costa. ¿Ok? Pero toda actividad minera que sea en la selva en práctica ilegal, no vamos a llegar a ningún punto de consenso. No hay manera de diálogo, no hay un punto de diálogo, no me interesa tu dinero, no nos interesa el dinero. Buscamos el beneficio y la calidad de vida de millones de peruanos mirando hacia más de 100 años al futuro. En el otro tipo de minería, por el tema de Reinfo, te voy a explicar. Esa fue una situación en un espacio y tiempo determinado de carácter político, como un mejoral, como un paliativo, pero que tú nunca vas a poder formalizarte porque tú no eres el titular de la concesión. Existe casi 3 o 4 empresas que tienen el 97% de todas las concesiones. Y si les explico, cada denuncio minero es de una cuadrícula y cada cuadrícula tiene 100 hectáreas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a modificar la Ley General de Minería. Y no se han atrevido muchos. Concesiones ociosas y que tú me lo estás subagendando a miles de mineros chiquitos, las voy a dejar sin efecto. No voy a esperar lo que me dice la ley de los 2 años. A los 6 meses que tú no me demuestres la explotación directa, lo estoy dejando sin efecto. Estoy reduciendo la medida de la cuadrícula, que es la escala de 100 hectáreas a 10 hectáreas. Porque no es posible que tú me denuncies 100 hectáreas y en la práctica no me puedes explotar ni 5 hectáreas. O sea, la estupidez por delante, solamente para que tú subarriendes a otros. Claro. La voy a reducir a 10, o lo que me digan estudios técnicos. Ya van 2 temas. Otro tema, y una vez que tenga la democratización para la concesión minera con pequeñas escalas, tú obtengas a largo tiempo esta autorización para que entres dentro del proceso de formalización. ¿Para qué? Para que con esa seguridad jurídica me puedas tener una inversión necesaria para que me traigas equipos de alta tecnología que ya se usa como en Canadá y sean de catalizadores o demás para que ya no sea necesario el usar el mercurio y el cianuro que tanto daño nos hacen. Porque tú para segregar o sacar el oro, ahora ya existe equipos de alta tecnología que ya no lo usas. Pero no lo gastas porque dices, estoy a salta de mata con este tema. Entonces, si tú quieres eso, y estoy salvando nuestros ríos de agua dulce y a las familias que beben de ello a lo largo de todos esos kilómetros de ribera, que están sentenciados el día de hoy a la muerte, pues estoy dándote una nueva oportunidad. Tú vas a crecer como minero con energías limpias, de alta tecnología, estoy salvando la minería
estoy salvando a las familias, están obteniendo el progreso, el Estado recibe millones. Y el otro tema importante, voy a modificar la ley del canon, que hay un porcentaje que se va al gobierno local, regional y central, pero hay un porcentaje que nunca se gasta. Ese porcentaje va a ir chico en forma directa a todas las familias que vivan en la zona de concesión o explotación, en forma directa, una vez al año, que es un monto grande, porque confío más en la administración de esa riqueza, y por primera vez la riqueza va a llegar a tu hogar y no lo vas a ver pasar por tu cara, señores. No. Otro tema que es importante, los señores de las concesiones mineras chiquitas, el día de hoy están siendo extorsionados por el crimen organizado. Claro. Ya he hablado con muchos de ellos, ¿no? Y Apurima, y Huancavelica. Claro. Señores, ya no le vas a tener miedo al Estado. Voy a militarizar todas las zonas de concesión, explotación, pero no para perseguirte como minero artesanal o que quiere formalizarte. Es para perseguir a todas las grandes bandas y de una vez pacificar el país. Te repito, voy a militarizar todas las zonas de concesiones para perseguir a las grandes bandas criminales y que los pequeños mineros puedan crecer en paz y trabajar por un Perú grande. ¿Te das cuenta cómo analizo, proceso, y para eso tengo que modificar ni RINFO, ni MAPE, que no me sirve para nada, sino la Ley General de Minería, señores? Ahí está el objeto del tema. Bueno, muchas gracias, Paul, por esa entrevista. Espero que puedas volver, porque hay un montón de preguntas también que podrían quedar, que me gustaría hacer. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante tus comentarios, muy interesante en relación al plan de gobierno. Y nada, muchas gracias y estamos regresando en la siguiente entrevista. Muchas gracias, chicos. Saludos. No se olviden el perro. Gracias. Gracias, hasta luego. Listo, quedó. Listo.